La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El segundo gran objetivo histórico que hoy presento no solo al Consejo Nacional Electoral, sino ahora como presidente y candidato para seguir siendo presidente hasta el 2019, es, para decirlo en dos palabras, el socialismo. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Está en Twitter en @ungrano-de-maíz, en @el arado y el mar. Y en la emisora cultural de San Antonio, la 106.7. Y en San Martín, en Voces Libertarias, los vencedores, Voces Libertarias. Donde más en el 0416-626-3300 y en Aporrea. Estamos también en Aporrea, porreando. Muy buenas, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo anda Padovani? ¿Todo bien? Todo bien, a pesar de las dificultades. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial con dirigentes petroleros, con los obreros del Sindicato Político Socialista, con Argenis, que también está aquí. Argenis, buen día, ¿cómo andamos? Bueno, saludos, bendiciones para nuestro radioescucho, por supuesto. Aquí estamos con mucha irreverencia, pero con lealtad. Irreverencia y lealtad, sin el pero. Pero son del Sindicato Político Socialista y la FUTEP. Y de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Bueno, decíamos que tenemos un programa especial porque vamos a dedicárselo a un comunicado que están publicando hoy los obreros petroleros, intitulado Los obreros petroleros hablan. Solo el socialismo nos salvará del fascismo. Las guarimbas tienen varias lecturas. No vamos a entrar aquí a analizar si triunfaron o no. Sería una simpleza cargada de subjetivismo. Intentemos examinar cómo salió la sociedad de ese episodio, qué cambios hubo en la hegemonía, qué transformaciones en el rumbo. Las guarimbas se pueden enfocar desde lo militar, lo social, lo político, pero será lo ideológico lo que defina la situación post-guarimba. Veamos. En lo militar se puede hablar de un triunfo del gobierno. Las guarimbas no existen, fueron barridas, se acabaron. Bastó una embestida de la Fuerza Armada para que nuevamente el orden imperara en Caracas. Pero yendo un poco más al fondo, si pensamos cuál era la estrategia de ese método de lucha, la conclusión sería otra. La guarimba consiguió en lo político, y recordemos que lo militar es lo político por otros medios, importantes logros y, lo que es más importante, definitorios logros ideológicos. En lo político, la derrota militar de la guarimba nos costó mucho. La oligarquía consiguió desdibujar los límites entre gobierno y oposición. Ahora todos bogan para el mismo lado, el capitalismo. Sentados en una mesa de diálogo, el gobierno desdibujó su imagen política. La diferencia fue de matices, de velocidades, pero todos hacia el mismo objetivo, una paz boba, sin definición. Del socialismo solo quedó la cáscara. Ahora se nombra como en la cuarta nombraban al Libertador. Solo la estatua, el caballo blanco, el uniforme, pero no su pensamiento. La nave de la revolución recibió un torpedo en la línea de flotación. Sigue navegando, pero solo dando vueltas sobre sí misma. No consigue retomar el derrotero. La ideología quedó igual de maltrecha. El socialismo convertido en una repartidera febril, en una suerte de filantropía avergonzada. Lo cambiamos por una suerte de híbrido, por una alianza desconcertante con los capitalistas. Perdimos las razones ideológicas que lo justifiquen. En lo económico, la situación no es mejor. Le entregamos la economía, su planificación,
A los capitalistas los convocamos a colaborar en el camino hacia el socialismo. Algo así como que fabricarán la soga para nosotros ahorcarlos, para que sean su propio verdugo. Creímos que se suicidarían. Muchos dólares costó esta pretensión, pero lo peor fue que reforzó la pérdida de mensaje de la revolución, elevó el egoísmo, decretó el sálvese quien pueda. Ahora estamos en una encrucijada. El gobierno está débil, perdió su principal soporte, el camino al socialismo. Perdió así el apoyo claro del comandante Chávez, convertido en una imagen difusa, sin contenido. El plan de la patria, su plan, no pasa de ser mostrado como una portada. Los objetivos históricos perdieron cohesión. El objetivo histórico que los relaciona, que les da sentido, el segundo objetivo histórico, fue deslavado por las acciones y hasta en la letra. ¿Qué hacer? ¿Qué viene? Si el gobierno no rectifica, vendrá necesariamente el desgajamiento de sus hombres emblemáticos y, fatalmente, su caída. Aún hay tiempo para la rectificación. El presidente Maduro tiene en su haber ser el heredero directo del comandante. En torno a él se han mantenido los hijos de Chávez, unidos con muestras extraordinarias de desprendimiento y lealtad, sin ambiciones subalternas, fieles al mandato. Es importante este núcleo que se ha mantenido unido cuando todo presagiaba desunión. Este rasgo, esta existencia, permite tener esperanzas de cambio para permanecer. ¿Cómo usar este núcleo primigenio, histórico, heredero de la religiosidad chavista, este último reducto? Es necesario, urgente, un golpe de timón, retomar el rumbo chavista, desechar las ilusiones de alianzas con los sepultureros del socialismo y del gobierno revolucionario, los capitalistas, afincarse en el plan de la patria, su objetivo histórico, el que le da sentido, el socialismo, convocar al pueblo chavista para la nueva jornada. Solo así se justificaría el gobierno, sería indispensable, tendría proyecto propio. El problema hoy no es de Congreso, de sacudones administrativos, no es de hombres, se trata de retomar la ideología que dejamos tirada entre las ruinas de las guarimbas. Si no volvemos al camino del socialismo, si no abandonamos la ilusión de un capitalismo con rostro humano, estaremos condenando al pueblo de Chávez a la miseria fascista. Esa actitud reforzaría las lealtades, les daría sentido profundo, haría del gobierno un ejemplo para el mundo y el comandante Chávez tendría su mayor homenaje. Ser leales a Chávez, volver al socialismo. 416 626 3300 0416 626 3300. Horror a la oligarquía. Vamos a arrancar entonces a desgranar, previo comentario de Marcos Padovani, obrero petrolero, aquí en los estudios de Horror a la Oligarquía. Marcos. Bueno, solo intentar reforzar lo de que aún hay esperanzas, partiendo que Chávez profesó que esta etapa era la de profundización del socialismo, y era que había que radicalizar el socialismo porque era la única vía para salvar a la humanidad. Entonces nos encontramos en medio de una confusión de una alianza con el sector privado, una alianza con el capital, que confunde más a nuestra fuerza, porque pensamos que el enfrentamiento con un obrero a la cabeza de la revolución era entender la práctica de la contradicción, de la confrontación histórica de clase entre el obrero y el patrono, entre los explotados y los explotadores. Entender eso era entender a Chávez que la radicalización de la revolución pasaba por enfrentar decididamente al capitalismo. Entonces, ir a alianza con el capitalismo confunde a la masa, y por eso
hay que retomar el camino planteado por Chávez. Sí, hay algo interesante ahí que plantean ustedes, que vamos igual a leerlo en partes al comunicado, que es un análisis sobre cómo se ha de alguna manera debilitado con fuerza la ideología, ¿no? A partir de lo que se conoció como las guarimbas, y que buena parte del gobierno ha dicho que las guarimbas fueron derrotadas y que a la ultraderecha se le derrotó y que se derrotó el golpe. Y usted hace un análisis ahí muy crudo, muy fuerte sobre de qué hablamos cuando hablamos digamos, de la pelea o de la lucha militar, de qué hablamos cuando hablamos de la lucha política y qué hablamos cuando hablamos de la ideología. Y dicen ustedes que la ideología está débil, independiente o más allá, o agravado por esa persistencia de creer que los capitalistas van a construir el socialismo, como dice Marco. Pero hay una derrota ideológica ahí que hay que atender, ¿no? Sí, la ultraderecha apátrida que hace vida en nuestro país, lo que buscó con las guarimbas fue fortalecer, estimular el capitalismo. Eso lo lograron desde el punto de vista de los resultados. Nosotros vemos cómo lamentablemente pues se fue a una mesa con mucha fuerza para la paz, pero que lamentablemente terminamos en el campo del enemigo, ¿no? Estimulando al capitalismo. Y nosotros lo que estamos haciendo con este comunicado, nosotros los obreros petroleros, pues que dimos un salto cualitativo en la conciencia del deber social, del papel histórico, estamos buscando la rectificación. O sea, no es más que hacer una revolución dentro de la revolución, rectificar y reimpulsar a la revolución, pero en base a la idea fundamental. Es la respuesta con socialismo y más socialismo. Esa unión indivisible de pueblo, fuerza armada, se tiene que basar en la idea fundamental, que es la construcción del socialismo bolivariano. Y no depende no solamente de los hombres a los cuales Chávez estimuló para que juraran que iban a ser leales con nuestra patria y patria es humanidad y con el legado de él, que es la construcción del socialismo, sino con la idea fundamental. O sea, se basa en la ideología, que es la ideología del proletariado, que se basa en la construcción del socialismo. No es reemplazando a los hombres, sino, como lo decía nuestro comandante eterno, la inoculación del egoísmo, del capitalismo, reemplazarlo definitivamente, derrotarlo y construir el socialismo bolivariano. Fíjate, una cosa, alienta, ¿qué le parece esa palabra? Alienta este comunicado y estos obreros hablando, porque Aurora diría, da esperanzas. Da esperanzas y alienta. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una fina operación en contra de la revolución y del socialismo. Y los obreros, por primera vez en la historia reciente digo yo, los últimos 60 años, los obreros se dan cuenta oportunamente, porque se han dado cuenta a través de, después de 30, 40, oye, ya nos pasaron un strike. Fíjate una cosa, primer punto, han situado los objetivos donde deben estar. Eso de que la guarimba no fue derrotada, sino fue triunfante, es de una valentía teórica increíble, porque la opinión pública y la opinión revolucionaria que fueron derrotadas porque le sacaron el basurero de las calles. No, ellos dicen no, el problema aquí es la ideología, y en la ideología salieron triunfantes, forzaron reuniones y tal, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, y en la gran batalla por el entierro del socialismo, ellos lo tienen ya moribundo. Ya de este lado de la revolución ni siquiera se nombra el socialismo. Miren, nosotros venimos, oye, si estoy equivocado, el viceministro de Economía habla en José Vicente y no nombraron el socialismo, ninguno de los dos. El vicepresidente de Economía. Del área económica. Del área económica. Entrevistado por José Vicente, un emblema y no nombraron el socialismo, sino lo que hicieron fue funcionar como unos protectores de la burguesía. ¿Cómo es eso? La lista no la sacamos porque hay que sacarla con responsabilidad, porque ahí hay unas fábricas, unas empresas muy grandes que le dieron gran capital, hay que tener cuidado. Lo dijeron y no pasó nada. Pues entonces los obreros dicen un momentico, ahí está Padován y dicen, oye, pero la alianza con esta gente, pero no es alianza, es que somos agentes protectores de la burguesía. En eso terminamos. Mira, hay algo ahí de esa entrevista para bueno, no ahondar, hay mucho para hablar, pero hay un dato ahí que me llamó la atención. Nunca se ha hablado de la deuda externa, y aparece ahí una declaración del vicepresidente de Economía. No, miren que hay 42.000 millones de dólares en las reservas anuales en divisas, la deuda se va a pagar, o sea, es algo que nosotros vamos a honrar.
Y eso es un dato muy alarmante de la situación en la que estamos. Acá nunca se ha hablado de deuda, nunca se ha hablado de la deuda externa. Hacía tiempo, pues. O por lo menos en los últimos años. Pero ahora fíjate una cosa que es importante, que es un paso que dan los obreros. Es un paso que dan los obreros. Poner la pelea en su justo lugar. Estamos peleando por el socialismo. No se trata de equilibrar el capitalismo y de que si el dólar baja o sube o que si cae 1 o 2 o 3. No, se trata de ir hacia el socialismo y eso no está sucediendo. Esa es la gran... Ahora, es muy importante lo que dicen los obreros ahí porque no es algo pesimista, ni fatalista, ni enfrentamiento loco. Ellos dicen, rectifiquen, están a tiempo, ahora todavía hay tiempo para rectificar. ¿Qué significa rectificar? Autocriticarse y decir, señores, pusimos la economía y el camino en manos de la burguesía y la burguesía no es posible que haga el socialismo, hay que rectificar todo. Sí. Entonces, horror a la oligarquía. Sí, por creer que la burguesía tiene patria. Por creer que tiene patria diferente al dinero, al capital, ni siquiera al dinero, al dólar. Que fíjate que con el asesinato del comandante Chávez, que era el que llevaba el pulso político, ideológico al proceso, que se demarcó del capitalismo cuando dijo no hay pacto con la burguesía, la derecha arrecia su campaña de debilitamiento del gobierno, no nada más con las guarimbas, sino toda una campaña mediática nacional e internacional que conllevaba a crear una desestabilización en la dirección del proceso que lidera el presidente Maduro. Crear miedo, crear caos. Es toda una campaña que va en la dirección de terminar de forzar el pacto con la derecha. Continuando con el comunicado de los obreros. Ahora estamos en una encrucijada. El gobierno está débil. Perdió su principal soporte, el camino al socialismo. Perdió así el apoyo claro del comandante Chávez, convertido en una imagen difusa, sin contenido. El plan de la patria, su plan, no pasa de ser mostrado como una portada. Los objetivos históricos perdieron cohesión. El objetivo histórico que los relaciona, que les da sentido, el segundo objetivo histórico, fue deslavado por las acciones y hasta en la letra. Sí, por supuesto. El segundo objetivo histórico estratégico es el que llamamos como fundamental para retomar la idea, el llamado a la rectificación de nuestro gobierno revolucionario. Porque Chávez dijo, perdóname Argenis que te interrumpa, Chávez dijo, el segundo objetivo histórico lo voy a decir en 2 palabras, el socialismo. Sí, así es, y retomar el rumbo significa volver al socialismo con vehemencia, con pasión, bueno, consumirnos hasta las últimas consecuencias, y para eso, bueno, la unión indivisible, lo decía con anterioridad, del pueblo y la Fuerza Armada, retomando o haciendo énfasis al discurso de nuestro general Vladimir Padrino López, donde decía el llamado al chavismo, somos chavistas, somos socialistas, decía nuestro comandante cuando hizo la presentación en el CNE del programa de la patria de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Bueno, hay que retomar ese camino y de verdad con todo el amor que nos caracteriza a los que nos estamos esforzando con una revolución interna para construirnos socialistas y poder construir el socialismo bolivariano y definitivamente enrumbar la patria a la verdadera independencia. Pareciera que lo que dijo Chávez se viene quedando en el aire, porque Chávez dijo, ya yo no soy yo soy un pueblo, una llama que va a ser difícil apagar, y el presidente Maduro sale diciendo yo no soy Chávez. Entonces presenta una gran confusión en el pueblo entre que quién es Chávez. Maduro se consumió en las urnas cuando fue ratificado el compromiso de Chávez de construir la revolución. Ganar las elecciones significaba consumir a Maduro y revivir la espiritualidad de Chávez. Y cuando él dice yo no soy Chávez, lo hace de la cultura de no querer emular al presidente en lo físico, pero se trataba de la espiritualidad, la entrega que le dio Chávez para que continuara este proceso. Y por eso hacemos ese llamado allí, que la lealtad a Chávez está latente, está en el espíritu, y hay que rescatar esa espiritualidad, no ir a lo que ha planteado la oligarquía, que nos ha llevado a creer que los errores están en los hombres,
que juraron lealtad al comandante, juraron lealtad de continuar. No, ahí no hay, ahí lo que hay es una confusión, y en esa confusión hay que rescatar la espiritualidad del comandante, hay que rescatar esa espiritualidad que está sembrada en el pueblo para empezar de nuevo, desde cero, a golpear el capitalismo y a construir el socialismo. Fíjate que a nosotros nos pasaron un strike con la ley del trabajo, y ahí se dijo que una ley revolucionaria, y la ley salieron aplaudiéndola a los oligarcas, y hoy le piden todos los beneficios. Una ley llamada socialista, pero tiene todo el contenido capitalista. Entonces no podamos ahorita hablar entonces de la recuperación de nuestra dirección económica planteada desde el ámbito de la asesoría del capitalismo. Entonces hay que regresar a cero, regresar a las elecciones de abril, y a partir de allí regresar que todos somos Chávez. Ahí, Marcos, ustedes plantean algo sobre la idea anterior que hablabas, algo así como de la religiosidad chavista, ¿no? Y de los herederos de esa religiosidad chavista. Hay un párrafo ahí que a mí me interesa que lo podamos comentar. Además, preanuncia una columna que tenemos preparada para mañana sobre el tema de la lealtad que está tan en boga en estos momentos. Dice, aún hay tiempo para la rectificación. El presidente Maduro tiene en su haber ser el heredero directo del comandante. En torno a él se han mantenido los hijos de Chávez unidos con muestras extraordinarias de desprendimiento y lealtad, sin ambiciones subalternas, fieles al mandato. Es importante este núcleo, que se ha mantenido unido cuando todo presagiaba desunión. Este rasgo, esta existencia, permite tener esperanzas de cambio para permanecer, ¿no? Para que la revolución siga existiendo y siga avanzando, ¿no? Claro, mira, ahora hay una cosa, queda poco tiempo ya, ¿no? Y nos quedan unos minutitos, vamos a ir cerrando. ¿Qué llama usted minutitos? Minutos cortos, no son de 60 segundos. Son de 30. Son de 30 segundos. Mira, pero fíjate una cosa, hay que decir lo siguiente, vienen tiempos muy difíciles, no solo desde el punto de vista material, que se pierde la harina, que si no sé qué, y el agua, y el alto costo de la vida, y todas estas cosas, sino desde el punto de vista espiritual. Toda esta confusión y todos estos retrocesos que habla Padovani y habla Argeni, todas estas turbulencias en la ideología, pérdida de la estrategia, tiene su precio en espiritualidad social. Entonces, los síntomas están ahí y uno no los ve. Pero tú ves, por ejemplo, es que meten en un quirófano de un hospital a matar a una gente. Dentro de una universidad. Dentro de una universidad, además. Oye, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué síntoma es ese? Resulta que agarran 18 carros por ahí en una autopista y le caen a palo y lo roban. Esos son... pero además tenemos lo de la gente de Carabobo, que tiene un poder popular paralelo allá. El Consejo Regional del Poder Popular. Que ellos son un gobierno aparte. Todo eso son síntomas de que vamos para la barbarie. Sí. Y la única manera, esa es la otra parte de la moneda, que alienta, que estimula, que da esperanza, es que los obreros no estén pensando en el economicismo, que puede ser refugio de los mediocres dentro de los obreros, sí, y estén tratando de buscar salidas políticas a esa situación que se avecina. Sí. Bueno, plantean algo ahí que es definitorio y que tiene que ver con aquello que decía Rosa Luxemburgo y que tanto recordaba Chávez, socialismo barbarie. Sí. El comunicado se llama "Solo el socialismo detendrá el fascismo", sí, o algo así, ¿no? Sí, sí. Marco, vas a cerrar, porque ahí sí nos quedan, ahora sí 2 minutos, 120 segundos. No, bueno, como tocábamos el tema de la lealtad, entonces pareciera que lo que a grito pedimos que se rectifique, que se arme de nuevo la línea de combate, somos atacados, y necesario entonces de toda esta reagrupación de la fuerza revolucionaria permite o lo que provoca es callar, y callar herido de muerte, viendo que entonces contra quien se tiene que arremeter, este proceso tiene que arremeter contra los asesinos de la patria, son los que se sientan en la mesa a asesorar y a pedir condiciones, cuando el enemigo está bien identificado. Muy bien, Argeni, 60 segundos y nos vamos en este horror a la oligarquía, hoy con los obreros del Sindicato Político Socialista. No, cerrar con la idea fundamental, la lealtad con
con nuestro comandante eterno es la lealtad con el socialismo, y de esa manera somos leales con el presidente Maduro y con nuestro pueblo y con la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos entonces horrorizando la oligarquía. Mañana, por aquí mismo, en otro capítulo de la Trinchera Network, horror a la oligarquía, donde quiera que esté, como quiera que se vista, joda. Vino enérgico, ¿verdad? Sí, de verdad. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.